Hola, buenos días. Hoy vamos a trabajar sobre los ángulos opuestos por el vértice. Bueno, como pueden ver la imagen que se está presentando, ahí tenemos dos rectas que se cruzan y se cruzan en un punto. Ese punto se llama vértice, que estamos marcando ahí. Es el vértice, por eso se llaman ángulos opuestos por el vértice. Y bueno, entender que un ángulo es la abertura o el espacio entre dos rectas. Y entonces vamos a marcar aquí que tenemos pues un ángulo. Entonces aquí tengo este ángulo, no sé cuánto mide, pero tiene una abertura. En este caso vamos a llamarle que es el ángulo A. ¿Habrá otro ángulo que mida exactamente lo mismo? Sí, entonces es este, y vamos a llamarle en este que sea B. Entonces puedo decir que esos dos ángulos miden lo mismo, y al medir lo mismo, entonces reciben el nombre de ángulos opuestos por el vértice. Bueno, y entonces vamos a tener pues otro par de ángulos que también está aquí. Vamos a llamarle que es el ángulo C, y aquí tengo otro ángulo que vamos a llamarle ángulo D. Entonces ya tengo dos pares de ángulos que son opuestos por el vértice, ¿sale? Y entonces, ¿cómo se va a mencionar? Pues que el lenguaje geométrico vamos a decir que el ángulo C mide exactamente igual que el ángulo D. Por consecuencia, vamos a decir también que el ángulo B es igual a el ángulo A en medida. Bueno, y con esa referencia, entonces ya podemos decir que entonces nuestro siguiente ejemplo que tenemos aquí es otro par de rectas que se están cruzando, y pues vamos a darle valores. Le podemos dar los mismos o le podemos poner otras letras. En este caso le podemos poner ocupar las mismas en distinto orden, ¿vale? Aquí le podemos decir que sea A, B, C y D. Bueno, y entonces pues va a seguir siendo lo mismo, nada más que ahora pues yo le voy a poner un valor. Le voy a decir que el ángulo A, le voy a decir que va a medir 30 grados, ¿ok? Y si yo ya tengo un ángulo de 30 grados, entonces yo ya puedo descubrir las demás medidas o los demás ángulos. En primera instancia, puedo decir que el ángulo A y el ángulo D pues son iguales, ¿no? Entonces puedo decir que el ángulo A mide lo mismo que el ángulo D, y si el ángulo A mide 30 grados, entonces el ángulo D pues también va a medir lo mismo. Por consecuencia, entonces aquí va a medir 30 grados, ¿sale? Bueno, una vez teniendo eso, podemos encontrar el otro ángulo, el ángulo C y el ángulo D. Bueno, vamos a empezar con el C. Este pequeño ángulo ya sé que mide 30 grados, pero me falta descubrir cuánto mide el otro. Ahora, si me doy cuenta, ahí parece que se está formando un transportador, y un transportador mide 180 grados. Y entonces me dice, sí, no conozco el ángulo C, pero sé que tengo ahí dos ángulos y que los dos me suman 180, entonces viene la otra propiedad que me dice que el ángulo A más el ángulo C me deben sumar 180 grados, ¿sale? Y bueno, como ya tengo el ángulo A, que mide 30 grados, más el ángulo C, que debe de sumar 180 grados, entonces vean ahí que ya me queda una ecuación, y la ecuación, recordamos que el valor que no conozco es el que se despeja.
Entonces sería 180 menos los 30 que ya tenemos. Y entonces me dice que el ángulo C va a medir 150 grados. Ok, entonces ya descubrí que este ángulo va a medir 150 grados. Y bueno, y el ángulo B es opuesto a mi vértice que tengo aquí. Entonces quiere decir que entonces este ángulo también va a medir 150 grados. Y bueno, es así como se van checando los ángulos. Y bueno, ahora vamos a pasar con otros ejemplos. Si se dan cuenta, son otras rectas, pero vamos a ponerle valores. Y como los valores ahorita son imaginarios, no hay problema. ¿Por qué? Porque siempre se van a respetar a que deben sumar pues 180 grados, ¿vale? Cuando se unan dos ángulos en un ángulo llano. ¿Qué es un ángulo llano? Cuando esto es un ángulo llano, que es la mitad de un círculo, esos son 180 grados. Entonces ahí yo ya debo entender que hay 180 grados. Entonces a mí me dicen, ya nomás un valor, me dicen si esto aquí mide 70 grados, bueno, entonces tengo que hacer o pensar cuánto me falta para llegar a los 180 a partir de 70, o lo correcto sería a 180 restarle los 70 grados que ya conozco. Y en este caso pues sería 110, ¿no? Entonces aquí sería 110 grados. ¿Sí? Y entonces, ya teniendo esos dos ángulos, pues ya puedo conocer los demás. ¿Por qué? Porque a 70 grados, pues yo ya puedo conocer que su opuesto sería este ángulo que también va a medir 70 grados. ¿Sí? Y en el otro, pues va a medir pues 110 grados. Y entonces aquí lo característico es que si yo sumo ambos pares o los cuatro ángulos, pues me daría una suma de 360 grados. Y recordar que en una circunferencia pues tiene 360 grados. ¿Vale? Bueno, eso es con respecto a ángulos, es algo de lo más básico. Pero para ustedes que ya están en este nivel, bueno, ahora vamos a ir poniendo valores que no conocemos. Y entonces ahora aquí yo le voy a marcar que en mide un ángulo de 2x. Y en vamos a ponerle 3x. Y entonces si yo observo, perdón, si yo observo esta parte, sumado, se puede ver que es un ángulo llano, o que esos dos me suman 180 grados. Bueno, entonces en este caso, lo que vamos a hacer nosotros, pues es hacer ya nomás los cálculos para poder encontrar el valor de la X, para poder encontrar el valor de los ángulos. Entonces yo voy a escribir el primer valor, que es 3x, le voy a sumar el segundo valor, que es 2x, ese es el segundo ángulo, y ambos me tienen que sumar 180 grados. Bueno, entonces ya vean, ahí ya se planteó la ecuación, y 3x más 2x me da un total de 5x, es igual a 180 grados. ¿Ok? Y como el 5 está multiplicando, el 5 va a pasar dividiendo. Entonces, al dividir, pues voy a encontrar que la X va a tener un valor de 36 grados. ¿Sale? Pero ese es el valor de una X nada más. Pero aquí, pues me está diciendo que tengo 3 veces la X. Entonces sería 3 veces 36. Y aquí me está diciendo que son 2 veces la X, 2 veces 36. Y bueno, en esta la operación, pues si no me equivoco, sería 108. Y en su resultado sería 72. Bueno, y entonces se puede comprobar que efectivamente 108 grados más 72 grados
pues me da un igual a 180 grados. Y bueno, es así como se van a resolver, ¿vale? Entonces, esas son el tema de ángulos opuestos por el vértice. Estos dos ángulos también reciben el nombre de... Estos dos ángulos también reciben el nombre de ángulos suplementarios, ¿vale? Entonces, ahí, anótale por ahí, ángulos suplementarios son dos ángulos que sumados siempre van a tener la suma de 180 grados. Y bueno, ese sería lo que vamos a ver y ahorita se les manda la actividad que tienen que resolver.